celebración verano de Woman Space y a este evento de divulgación técnico-científica y especialmente en el que vamos a hablar de un proyecto muy interesante que es Apor Ciencias. En este proyecto que nos describirán las participantes en el evento es muy especial personalmente para mí porque es de un área muy afín a mi profesión y a mi desarrollo personal, y creo que es un ámbito de mucho interés para nuestra asociación porque tiene que ver con cambiar discursos y patrones respecto al papel y el trabajo y el futuro de las mujeres en el área del desarrollo software. Las participantes en el evento nos van a contar ahora en qué consiste este proyecto tan interesante. Voy a introducir a las participantes por orden de intervención. Elena Sánchez Ruiz ha estudiado matemáticas y física en la Universidad de Extremadura y actualmente está trabajando un máster de meteorología en la Universidad de Granada. Le encanta enseñar y durante los últimos 8 años ha impartido clases particulares. Lo que más le gusta del proyecto es que combina la enseñanza con la ciencia de forma divertida. Es técnico de apoyo en el proyecto Apor Ciencias. Elena Calero Torres es graduada en matemáticas y máster en formación del profesorado. Docente por vocación, le apasiona transmitir el interés por la ciencia. Ha trabajado dando clases en la Universidad de Extremadura y actualmente es técnico de apoyo en el proyecto Apor Ciencias. Elena Jurado Málaga es licenciada en matemáticas, doctora en informática. Desde 1985 es profesora de informática en la Escuela Politécnica de Cáceres. Raquel Sánchez Sala estudió bachillerato en el IES Gabriel y Galán de Montehermoso y acaba de terminar tercer curso del grado de Ingeniería Informática en Ingeniería del Software. Encarna Sosa Sánchez es licenciada en informática, doctora en informática y desde 2001 profesora de la UNEX en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos. María Ángeles Ontalva Salamanca es licenciada y doctora en física por la Universidad de Sevilla, profesora del Departamento de Física Aplicada de la UNEX desde 2. Es miembro del grupo de investigación Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la UNEX. Pues Elena Sánchez Ruiz, cuando quieras, cuéntanos tu parte del proyecto. Bueno, yo más o menos, hola a todos, obviamente. Voy a hablaros más, no solo de mi parte del proyecto, sino de la motivación en general y de los objetivos que se ha planteado el proyecto. El proyecto ha sufrido mucha transformación desde que se inició por las condiciones que hemos pasado el año pasado y este año sobre el COVID. En principio se planteó actividades presenciales en los centros, después con la llegada de la pandemia se tuvo que cambiar a modalidad online y al final, como a partir de marzo o abril empezó a mejorar bastante la situación, pues pudimos llevar a cabo actividades presenciales. De hecho, todas han sido presenciales salvo una que se hizo online. Entonces, en ese aspecto estamos contentas porque se ha podido conseguir que el proyecto salga adelante después de todo lo que hemos pasado. Y hemos visitado muchísimos centros de Extremadura, aunque el proyecto se centraba inicialmente en los CRA, que son los centros rurales agrupados, que están repartidos por toda Extremadura y sobre todo están relativamente lejos de las ciudades más grandes, tienen un acceso relativamente complicado y sobre todo debido al reducido número de alumnos, normalmente sus aulas cuentan con alumnos de distintas edades, lo que hace muy difícil a la hora de enseñar asignaturas quizá un poco más técnicas o niveles superiores, debido a que tienes una clase muy heterogénea con capacidades y necesidades pues, muy diferentes. De hecho, los centros rurales agrupados solo hacen enseñanza infantil y enseñanza primaria. A partir de la ESO ya no hay centros rurales agrupados. Y sin embargo, aunque estos fueran nuestros objetivos inicialmente, el proyecto se ha desarrollado con centros de Badajoz, de Mérida, de Cáceres, de pueblos del oeste de Extremadura y no solo han sido
con estos centros. También la motivación del proyecto es acercar la ciencia a todos los alumnos de los centros extremeños, pero queremos incidir en las niñas especialmente, ya que a día de hoy en las carreras científico-técnicas el porcentaje de estudiantes mujeres sigue siendo bastante reducido. En carreras como matemática, física, precisamente hablo de primera mano, química, biología, los porcentajes cada vez son mejores, es verdad, seguimos por debajo del 50%, aunque están mejorando bastante, pero en otras carreras como ingeniería o informática los porcentajes son bajísimos y cada vez empeoran. En 2017 un 30% de los estudiantes en informática, eran mujeres, en el 86 y en 2017 se redujo al 12%. Y sobre todo la motivación del enseñar la ciencia y referentes científicos mujeres a las niñas no es obligarles a estudiar carreras científicas, porque muchas niñas te dirán, oye, es que a mí no me gusta. Es simplemente el preguntarnos a partir de qué momento deja de gustar la ciencia o deja de atraer la ciencia a las mujeres, o si es porque ellas consideren que no van a ser aptas para esas carreras, que es cosa de hombres, o que deja de parecerles atractivo porque piensan que no van a ser igual de buenas como podrían ser en Derecho, en Biología o en Educación. En Educación, de hecho, el 80% de los estudiantes son mujeres. El último informe que se hizo sobre la división de los tipos de carreras, las mujeres teníamos porcentajes altísimos en carreras que eran educación y cuidados. Es decir, todo el tema sanitario, todo el tema, sobre todo enfermería, y todo el tema de educación, un 80% de mujeres. Y sin embargo, en las que requerían más científico-técnicas, bajaban los porcentajes muchísimo. Entonces el objetivo ha sido pues, enseñar a todas las niñas, a todos los alumnos en general, e incidir en las niñas, que la ciencia es para todos, que nunca dejen de estudiar ciencia porque piensen que no van a ser capaces o que van a tener peores cualidades que sus compañeros, y que siempre sigan adelante con lo que creen que les gusta, pero que nunca se desvirtúen del camino de la ciencia simplemente porque piensen que no va a ser para ellos, porque de hecho en los colegios las alumnas sacan muchísimo mejores notas, en promedio obviamente, que los alumnos, sobre todo en asignaturas como matemáticas. Entonces no es falta de capacidad, ni muchísimo menos, es simplemente pérdida de interés que sienten las alumnas, y la cosa es que esa pérdida de interés obviamente no sea porque se hace un discurso de que estas carreras no son para ellas. Y por mi parte, quería comentaros la motivación del proyecto, y mi compañera Elena Calero hablará ahora de las actividades que hemos llevado a cabo en los distintos centros. No sé si tenéis alguna pregunta sobre mi parte o si las preguntas van a ir al final. Las hacemos al final. Tenemos un turno Vale. ahí de preguntas al final, ¿vale? Elena, Perfecto. muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar voy a compartiros la pantalla. Bueno, pues como os ha dicho mi compañera, soy Elena Calero y yo voy a hablaros de la parte de las visitas y actividades que hemos llevado a cabo en el proyecto. Siguiendo con lo que ya he estado diciendo, nuestro objetivo principal ha sido en todo momento acercarle la ciencia a las niñas y a los niños de nuestra región. En un principio nos hemos hecho llegar a todos los centros, tanto colegios como institutos, y posteriormente hemos contactado con algunos de ellos. Es cierto que nos hemos encontrado con un año escolar un poco atípico y que en muchos centros por protocolo anti-COVID no admitían personal ajeno. Aún así, sabemos que no hemos podido llegar a tanto como hubiese pasado en un curso normal, pero nos damos por satisfechas porque hemos llegado a un total de 12 centros entre colegios e institutos y aproximadamente a unos 450 niñas y niños. Bueno, mientras voy hablando voy a ir mostrando fotos de las distintas actividades que hemos hecho. Aunque en estos 12 centros a los que hemos ido, aunque no hayan sido un número excesivo, sí hemos contado con una variedad, porque hemos estado en centros, por ejemplo en Badajoz, en los que teníamos 80 niños de quinto de primaria, y también hemos estado en centros en pueblos de la comarca de La Serena, en los que nos hemos encontrado con 3 alumnos, 3 entre todas las edades, otro con 4 y otro con 11. Es verdad
que comparas el alcance y puedes llegar a pensar que te interesa más ir a un colegio situado en Badajoz, porque son muchos más los niños y las niñas que te van a escuchar. Pero el llegar a estos sitios, a estos pueblos, a estos coles en los que hay tan pocos niños, es verdad que te hace sentir que estás dando también un poco de igualdad de condiciones, porque llegas a personas que juegan con unas condiciones de partida distintas. Bueno, aunque los centros hayan sido variados, como digo, el objetivo es siempre el mismo, presentarles la ciencia de una forma distinta, que no piensen que matemática, física, informática es únicamente resolver una ecuación, sino que en todo lo que nos rodea podemos encontrar ciencia. Y eso es lo que hemos pretendido. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues desde este proyecto, antes de comenzar con las actividades, hemos creado una batería de preguntas, una batería de actividades. Actividades variadas, en las que nos podemos encontrar actividades para trabajar con grafos, una experiencia con el péndulo, jugar con el NIN, crear una página web, actividades de experiencias para aproximar el número pi. ¿Por qué hemos creado esto? Bueno, pues para darle también al centro al que vamos un poco la opción de si quiere reforzar algo relacionado al currículo o quiere mostrar a los alumnos algo completamente distinto, dar opciones para que los niños vean que podemos encontrar ciencia en cosas dispares. A esta batería de preguntas también añadimos el concurso del problema del mes que hemos desarrollado en los meses de mayo y junio, en los que hemos planteado un problema y los alumnos interesados nos han devuelto un vídeo con la solución. Buscábamos, pues bueno, un poco la solución la más diferente. Nuestro trabajo luego es gratificante porque es verdad que trabajar con niños, con los adolescentes, pues ellos te agradecen siempre el que le cuentes algo distinto o aunque le cuentes algo que ya saben pero de otra forma. Y también debemos agradecer a los profesores que nos han acogido porque hemos acabado encantadas y por su parte sabemos que también, que les ha gustado mucho el trabajo porque de hecho en algunas ocasiones nos han pedido que repitamos, que les había gustado mucho. Y bueno, para finalizar mi intervención me gustaría contar un par de anécdotas de las que más nos han gustado en el desarrollo de las actividades. Para una de ellas nos vamos al Casar de Cáceres, donde hay un albergue de MENA. Estos chicos van al Instituto Vía de la Plata, de allí de Casar de Cáceres, y bueno, pues trabajar con ellos ha sido como una actividad diferente, porque nos hemos encontrado con un problema añadido y es que el lenguaje pues no lo manejaban. Sin embargo, su actitud positiva y sus ganas de aprender son dignas de destacar. Y en uno de los primeros coles que estuvimos en Badajoz, pues yo personalmente me encontré con un grupo de chicas, y digo chicas, que me preguntaron si yo era científica y les dije que sí. Entonces ellas decían con todo su entusiasmo que ellas también querían ser científicas. Entonces, bueno, pues con este tipo de cosas es con las que te das cuenta de que el proyecto merece la pena y que tenemos que seguir trabajando por este tipo de proyectos y seguir llevando la ciencia más lejos. Y bueno, pues con esto le paso la palabra a mi compañera Elena Jurado. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bien, voy a empezar yo también compartiendo la pantalla. Y ¿la estáis viendo? ¿No? ¿No la estáis viendo? Perdón, creo que me he equivocado al compartir la pantalla. Dejadme un segundo. A ver. ¿Ahora sí? Sí, perfectamente, Elena. Vale, estupendo. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí esta tarde con vosotras. Como veis en la pantalla que estoy compartiendo, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre un hecho que me preocupa desde hace bastantes años, que es el reducido número de chicas que estudian informática. Aunque me centre en el mundo de la informática, que es el que mejor conozco, creo que todas las ideas que os voy a comentar se pueden extrapolar a las carreras en general de perfil tecnológico.
Llevo muchos años dando clases de informática, más de 35, y hace unos 15 años que empezó a llamarme la atención el hecho de encontrarme tan pocas mujeres en el aula. No quise dejarme llevar por una simple percepción, así que me zambullí en el interesantísimo mundo de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y recopilé todos los datos que encontré relacionados con esta situación desde los años finales de los 70 y desde los años 80. Y efectivamente, me di cuenta con números, con datos, que las cosas habían cambiado y que habían cambiado mucho. Como dijo al principio Elena Sánchez, en los años 80 el porcentaje de mujeres que estudiaban informática era similar al de las mujeres que estudiaban el resto de las carreras con perfil tecnológico. Estaba alrededor del 25%. Y además durante algunos años este porcentaje aumentó ligeramente hasta acercarse al 30%. Este dato nos sorprende porque la sociedad en aquella época ya estaba cambiando en todo lo relacionado con la igualdad de género. Pero llega un momento en que la cifra empieza a bajar, sobre todo en informática, no tanto en otras carreras de perfil tecnológico, y continúa bajando hasta colocarse alrededor de un 10%. Comparé las cifras que encontré de la Universidad de Extremadura con las del resto de España y vi que eran similares. Me preocupó la situación, entre otras cosas, porque no la entendía. Así que empecé a leer, a informarme y me di cuenta de que era un problema a nivel global, que afectaba sobre todo a nuestro mundo occidental. En primer lugar, me gustaría aclarar por qué me preocupa esta situación, por qué creo que esto es un problema. Porque a veces hablando con amigos y amigas me dicen cosas como, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da que haya pocas chicas estudiando informática? También hay muchas chicas que estudian enfermería o medicina o formación del profesorado, y ese tema no parece que le preocupe a nadie. Sin embargo, yo sí creo que es un problema. En esta transparencia que estáis viendo ahora podéis ver un anuncio de un proyecto muy interesante, que es el proyecto CODE, que anima a que los niños y niñas empiecen a programar. En él aparece una frase de Susan Wojcicki, que es directora ejecutiva de YouTube y que dice que la tecnología lo está tocando todo en nuestras vidas y que si creas tecnología puedes cambiar el mundo. Nos guste o no, el mundo está cambiando muy deprisa. Uno de los motores del cambio es la tecnología y concretamente la informática. Ahora mismo sí que podemos encontrarnos muchas mujeres en este mundo, que son las que empezaron a estudiar informática en los años 80 y en los 90, pero esto va a cambiar. Dentro de 15 años, porque estas mujeres probablemente estarán jubiladas y no habrá otras que ocupen su lugar. Así que nos vamos a encontrar dentro de unos años con muchísimas empresas de perfil tecnológico que no van a tener a mujeres en sus filas. Nos vamos a encontrar empresas muy masculinizadas. Y está demostrado que los equipos multidisciplinares, multiculturales, multigénero producen mejores resultados que los que no lo son. Hace algunos años cayó en mis manos este pictograma en el que se resume un estudio que llevó a cabo Microsoft. Concretamente estudiaron el caso de 11.500 niñas en toda Europa e intentaban entender qué influía en la elección de sus carreras, de sus preferencias. Descubrieron que a los 11 años había muchas niñas interesadas en ciencia y en tecnología y que a los 15 este interés desaparecía. En aquel momento no supieron explicar por qué pasaba esto, pero lo que sí es cierto es que intentaron definir algunas estrategias para intentar cambiar esta tendencia. Por ejemplo, que hubiera mujeres científicas que pudieran actuar como modelos de rol, que se llevaran a cabo más experiencias prácticas en el aula, porque se había demostrado que eso convierte la ciencia en algo más cercano, que hubiera más mentoras, más personas que las motivaran, que las animaran a animarse a la ciencia. Bueno, creo que por todos estos motivos, entre otras muchas cosas, me animaron a la hora de liderar este proyecto A por Ciencias del que estamos hablando, en el que, como ya habéis oído a nuestras compañeras, se pretende animar a los niños y a las niñas, especialmente a las niñas, a que se acerquen a la ciencia y a la tecnología. He intentado analizar también las causas que pueden causar esta disminución en el interés de las chicas, y bueno, creo que evidentemente hay muchísimas causas, no hay una, no podemos simplificar. Puede ser el desconocimiento de la profesión,
muchísima gente, aunque solo sea por lo que nos transmiten el cine, la televisión, sabemos perfectamente o creemos saber perfectamente en qué consiste el trabajo de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras o profesores, profesoras, pero no queda tan claro qué es lo que debe hacer un o una informática. También ha habido una invisibilidad histórica de la mujer. Ahí estáis viendo fotografías de mujeres trabajando con los primeros ordenadores en los años 40, concretamente. Fijaos que en aquel momento para programar el ordenador había que conectar los cables en determinadas clavijas, cosa que ahora parece bastante curiosa. Los modelos de éxito en el mundo tecnológico, en el mundo de la informática, parece que siempre son masculinos. Todo el mundo conoce a Steve Jobs, a Bill Gates, y parece que no hay mujeres, y hay muchísimas y tremendamente interesantes. Y los estereotipos. ¿Qué deciros de lo que la sociedad espera de un informático o de una informática? Desde luego el cine y la televisión no nos han ayudado demasiado. Ahí tenéis unas cuantas fotos de series, de películas bastante conocidas, y si hay algo que nos puede llamar la atención en esas fotografías es que el personaje más atípico, más podríamos llamar raro, es justamente el informático o la informática. Tenemos al informático de Parque Jurásico, que tenemos a la protagonista de la serie Millennium. Sabemos que a las niñas en general no les gusta ser diferentes, no les gusta dar una imagen, digamos, rarita. Sin embargo, hay más niños a los que esta imagen no les importa. Ese también podría ser uno de los motivos por los que a partir de los 15 años no les gusta encajar en esta imagen, y bueno, y eso puede influir en sus elecciones. Incluso en el mundo de la diversión, fijaos que los niños y las niñas a estas edades relacionan mucho la informática con los juegos de ordenador. Y aunque efectivamente existen juegos que van muy dirigidos a las niñas, los más llamativos, los top 10 en ventas, suelen ser unos juegos bastante masculinizados. Bueno, podríamos estar hablando de todas estas causas durante mucho tiempo, pero voy a cortar aquí mi intervención y luego, si queréis, podemos seguir hablando al final. Hasta ahora. Ahora continúa la intervención Raquel Sánchez, que es una estudiante fantástica en informática. Voy a dejar de compartir. Raquel, la pantalla. Vale, gracias, Elena. Muchas gracias a todas por haberme invitado esta tarde. En primer lugar, voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, pues como ya han comentado mis compañeras, el número actual de mujeres que están en las aulas estudiando ingeniería y sobre todo en informática es muy reducido, el porcentaje es muy bajo. Pero en los inicios, cuando comenzó esta carrera a impartirse en España y en Extremadura, esto no era así. Voy a pasar a mostrar unas gráficas. En sus inicios, alrededor de los años 60 y los años 80, el porcentaje de mujeres en las aulas de informática llegaba hasta el 30%, lo que es similar al resto de carreras que se impartían en España. Sin embargo, a partir de la mitad de la década de los 80 en adelante, el número y el porcentaje de mujeres empieza a disminuir brutalmente. Buscando información, he encontrado que el principal factor por el que podría haberse empezado a reducir en este punto, cosa que me ha parecido muy curiosa, es la llegada de los ordenadores personales a los domicilios, a las casas. Se empezó a ver el ordenador como una herramienta destinada al género masculino, como cualquier otra herramienta, yo que sé, un taladro, se empezó a ver como una herramienta de trabajo, y a partir de ahí las mujeres empezaron a perder el interés. Este es un factor que me ha llamado la atención porque yo no lo sabía que podía ser uno de los factores. Aquí estas gráficas solo muestran los datos en España. Sin embargo, en el resto del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, también ocurre algo similar. En esta gráfica podemos ver la evolución del número de mujeres matriculadas en diferentes carreras a lo largo desde 1970 hasta el 2010.
Como podemos ver, la gráfica de ingeniería informática, vamos, de las ciencias de la computación, es la que está en color rojo, y vemos que a partir del 85 también empieza a decaer. Sin embargo, en otras áreas como la medicina, las leyes, es decir, el derecho, y las ciencias y otras ciencias han continuado aumentando. Entonces, este problema no se centra en Extremadura ni en España, sino que es a nivel global, como también han comentado mis compañeras. Actualmente, en España, solamente 1 de cada 10 estudiantes de las aulas son mujeres. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué factores hay? Como también ha comentado Elena, hay gran cantidad de factores, multitud de ellos, y no podemos cerrar estos factores en una serie determinada, ¿no? Pero yo voy a comentar los que me parecen más generales y luego los que me han tocado más a mí desde mi punto de vista. El primero de ellos es la diferenciación de roles. Desde que los niños son pequeñitos, ahora ya menos, pero hace unos años podíamos ver perfectamente en las revistas de juguetes, en los anuncios, cómo a los niños se les regalaban los coches, las máquinas, herramientas de construcción, y a las niñas pues les solía regalar las muñecas, las casitas, los juegos de cocina, etc. ¿Por qué? ¿No le podemos regalar a las niñas también un puzzle o un juego de construcciones? Entonces así está fomentando ya que los niños tiren por unas determinadas áreas y las niñas por otras desde pequeños. Ahora ya pues te pones a ver una revista de juguetes y ves ya que hay más variedad, que no se centra tanto en ello. El siguiente factor pueden ser los sesgos de género, es decir, cómo afecta la cultura a los niños cuando empiezan a ver qué vocaciones y qué cosas les gustan. Claro, lo que decida estudiar un niño o las ramas que vean que les empiezan a gustar más depende mucho de la educación que reciben en casa y también del sitio donde crezcan y de la cultura desde la que están creciendo. Por ejemplo, en los pueblos, yo provengo de un pueblo pequeñito y allí, claro, pues cuando una niña es muy lista, dicen, tú eres muy lista, vas a ser maestra, y un niño, qué listo, tú vas a ser ingeniero. Entonces, por ejemplo, en Extremadura, pues en los pueblitos pequeños sí que es algo que a lo mejor a los niños y a las niñas, pues les afecta más, ¿no? Después otro factor pueden ser los talentos que culturalmente se les imponen a los niños y a las niñas, ¿no? Estos no son reales, pero siempre en algunos sitios se cree que a los niños se les dan mejor las matemáticas, la física, y a las niñas más las habilidades comunicativas o las habilidades sociales. Esto no es así, pero al haber esta creencia, pues los niños la reflejan, porque al ser los niños como esponjas. Después están también las expectativas sociales. De las niñas se espera que vayan más encaminadas hacia vocaciones de cuidar a los demás, más sociales, y de los niños, pues eso, más creativas, digamos, más de ingeniería, etc. Entonces, ahora voy a hablar de otros factores que, desde mi punto de vista, son también importantes, que me han tocado más a mí. Uno de ellos es la educación. Yo me he sentido muy identificada con el proyecto A por Ciencias porque yo estudié en un CRA. Y es verdad que allí la tecnología apenas llega. Cuando llegaron las pizarras digitales, eso fue, bueno, una revolución. Y trabajábamos, cuando jugábamos con los ordenadores, con los típicos ordenadores anchos, súper grandes, y claro, pues no llega la tecnología. El siguiente factor, yo creo que se le da mucha menos importancia a asignaturas como tecnología o otras asignaturas de ciencias tecnológicas que a otras como por ejemplo de la rama de la biología, etc. Yo pongo el ejemplo, al elegir las optativas a partir de la ESO, de bachillerato, los niños y las niñas eligen TIC como para poder estar un rato jugando a los ordenadores o con el ordenador, no para aprender sobre ellos. Y yo creo que esto es un problema. Creo que se debe dar más importancia a esta asignatura y enseñar más en ellas. No tomarlas tan a la ligera como un rato de ocio con el ordenador. Después creo que también que faltan muchos recursos e información, como también ha comentado Elena, sobre todo eso, en los centros pequeñitos. Y luego también un factor importante creo que es el miedo que tienen muchas chicas
al estudiar una carrera de tecnología a sentirse minoría, porque por el miedo a poder sentirse discriminadas quizá, o yo recuerdo a mi padre cuando me iba a matricular en la carrera el primer año, que dijo, ya sabes que vas a tener muy poquitas compañeras. Y yo, bueno, papá, a mí me da igual. Yo quiero estudiar informática y voy a estudiar informática. Entonces, no es solamente también a lo mejor que las niñas tengan miedo, sino que les impongan ese miedo. Y yo creo que esto debe cambiar. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que debemos, en primer lugar, tomar conciencia de este problema y empezar a tomar acciones para cambiarlo. Y bueno, no me entretengo más y le paso la palabra a Encarna. Muchas gracias, Raquel. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por habernos invitado a presentar nuestro proyecto y hablar un poquito de lo que estamos haciendo. Voy a compartir también mi pantalla. ¿Se ve bien, verdad? Vale, de acuerdo. Pues yo voy a hablar brevemente también de la situación de la mujer en el ámbito de la empresa, con perfil tecnológico. En esta primera transparencia, bueno, hago la pregunta típica, ¿no?, de si existe o no brecha de género en el mundo tecnológico, y os aporto varios datos. Estos datos son entre 2015 y 2017. No son datos muy buenos, pero bueno, ahora pasaremos a la siguiente transparencia. Por ejemplo, en 2017, según Eurostat, solo el 15% de los profesionales TIC eran mujeres. El 66% de las empresas de telecomunicaciones europeas no contaban con mujeres entre sus directivos entre 2015 y 2017. Y en la gráfica de la derecha, como podéis ver aquí, este es el tanto por ciento en Europa de individuos con empleos digitales. Como veis, en el 2017 solo un 2% de mujeres ocupaban puestos digitales en las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta primera transparencia es un poco pesimista, pero quería pasar a una un poquito más optimista. Parece que hay una ligera tendencia a que esta situación mejore. Por ejemplo, según el informe de Mujeres e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en 2019 la presencia de mujer en sectores de tecnología media alta era un 26%. Es verdad que hay un 74% de hombres, ¿no?, en el mismo sector. Y es verdad que el 53% de mujeres tienen estudios superiores frente al 47% de los hombres, pero yo me quedo con el 26%. Que quiere decir que nos estamos acercando a un 30%. Para mí es un dato, por lo menos, que da esperanza un poquito. En esta gráfica de la derecha tenéis el informe de las compañías grandes de TICs en Estados Unidos, GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple, ¿de acuerdo? Y la columna verde son trabajos tecnológicos ocupados por mujeres. ¿De acuerdo? Esto es en febrero de 2020. Entonces, es verdad que todavía no es muy alto, es verdad que es un 23%, un 20% en Microsoft, pero como os digo, queremos ser un poquito optimistas y parece que hay una tendencia a la alza en estos datos. Actualmente en España tenemos mujeres ocupando altos puestos en empresas tecnológicas como Microsoft Ibérica, con Pilar López como presidenta, IBM España con Marta Martínez, LinkedIn con Sara Harmon y Spain Startup con María Benjumea, por ejemplo. Hemos puesto solo unos ejemplos para que tengáis una idea de que es verdad que parece que hay un pequeño cambio con respecto a directivas en empresas TIC en España. Por suerte, nosotros somos optimistas, no muy optimistas, pero es verdad que parece que están surgiendo muchas iniciativas para, no solo para animar, sino para darle visibilidad a la mujer en las tecnologías. Entonces hay desde, por ejemplo, aquí os he puesto algunas, estas aparecen en el libro blanco del Ministerio de Tecnología y Ciencias de España, ¿de acuerdo? Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, Wallapop Women Scholarship son becas para captar talento femenino y enfocarlos a TICs. Por ejemplo, Women's Age es de Telefónica Open Future para promover mujeres emprendedoras.
Mujeres Tech ofrece muchos recursos a niñas, familias, jóvenes, etcétera. Tienen, gracias a las redes sociales, ofrecen un montón de publicidad a través de las redes, etcétera, y creemos que esto es muy, muy positivo últimamente. Hay campamentos de programación para mujeres, enfocados para mujeres y niñas, por ejemplo. Esto lo ofrece IT&E International. Entonces, como veis, es verdad que están surgiendo muchas iniciativas relacionadas con TICs y enfocadas a mujeres, ¿no? Desde nuestro trabajo, desde nuestros estudios, en nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Pues como han dicho mis compañeras anteriormente, es verdad que es muy importante tener referentes femeninos en las TICs, es muy, muy importante. Y no, es verdad que la imagen esta que nos ofrecen las series, películas y tal, pues empezar un poquito a cambiarlas porque es verdad que tampoco es real. Hay que visibilizar a la mujer en las empresas, porque es verdad que incluso en las noticias, incluso en congresos, etcétera, siempre o casi siempre aparecen mayoría de hombres. Entonces sí que hay que darle una visibilidad a las mujeres en puestos de TICs, en empresas, porque las hay y muy, muy importantes los puestos que ocupan. Por parte de la conciliación sí que se están haciendo cambios, sí que se están haciendo también, se están creando nuevas alternativas, pero es verdad que aún no es real. No es real todavía hay mujeres que o tienen que dejar el trabajo o hacer una media jornada en su puesto. Entonces la conciliación es un tema, la verdad es que es muy importante y yo creo que por lo menos en nuestro país todavía nos queda trabajo por hacer. Y a nivel de casa, a nivel de nuestras casas, como comentaba Raquel, lo que comentaba de su padre, es verdad que eso es muy importante. A nuestros hijos hay que hablarles que pueden hacer lo que quieran, lo que les guste, independientemente si es TIC, si es ciencias de la salud, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, empezando desde nuestras casas, yo creo que, bueno, que lo importante es seguir trabajando en el tema, seguir recalcando que las mujeres podemos hacer lo que queramos en nuestra vida, estudiar carreras tecnológicas, ingeniería o lo que queramos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y continúa mi compañera María Ángeles Ontalva. Inicio audio. Hola a todas. Compartir pantalla. Maximizamos. Y pongo el ratón. ¿Se ve todo bien? ¿Se ve todo bien? María Ángeles. Vale, muchas gracias. Pues bueno, pues yo voy a hablar un poco en el ámbito, en la línea de lo que estamos hablando, pero pasando un poquito más hacia lo que es la investigación y la universidad. Por supuesto, yo no soy ninguna especialista en estudios de género y digamos que como simple profesora e investigadora de esta universidad, pues voy a aportar una serie de datos que he buscado por internet, ¿no? Y que nos pueden hacer pensar y reflexionar. ¿Cuándo empezó esta historia? La primera ley, o sea, es a partir del 8 de marzo de 1910 cuando las mujeres españolas tienen libertad absoluta para matricularse dentro de la universidad. Hace mucho tiempo, pero no tanto. 1910. Con anterioridad a esta fecha, puntualmente algunas mujeres con muchísimas dificultades lograban acceder a la universidad, pero con permisos especiales. Por ejemplo, está el caso de otra Elena Masero, que fue la primera que accedió a la universidad en la Facultad de Medicina en Barcelona. Estamos hablando estudió de 1872 a 1873. Sin embargo, ni siquiera pudo llegar a ejercer la profesión, porque simplemente tramitar su título le llevó 3 años. Y mientras tanto ella decidió estudiar magisterio y al final, un poco yo creo que a la desesperada, dijo, me olvido de la medicina y me dedico a la enseñanza, que también me gusta un montón. Entonces, bueno, ¿hemos avanzado respecto de esa situación? Pues sí, hemos avanzado. Seguimos buceando y encontramos más datos. Aquí un estudio a nivel europeo en el que analiza la situación de la cantidad de investigadores en Europa en el año 2017.
habla de 18 millones de personas. De todas esas personas, el 59% son hombres y el 41% mujeres, personas que se dedican a lo que es la ciencia y la tecnología. Si analizamos la situación en España, que hay en ese mismo estudio, bueno, pues en España estamos ligeramente por encima de esa media del 41%. A nivel Europa 41% y en España llegamos casi al 50%. Pero si dentro de todos esos 18 millones de personas vemos a qué se dedican, hay que destacar la parte negativa, y es que en la parte de más innovación, en el sector del desarrollo tecnológico, el 83% son hombres y el 17% son mujeres. Solamente cuando nos vamos hacia el sector de servicios, esos dos números parecen o tienden a igualarse, pero las diferencias en la parte, digamos, de desarrollo de tecnología es evidente, ¿no? Hemos mejorado, pero sin embargo nos seguimos encontrando noticias, artículos que nos invitan a la reflexión. Aquí hay uno que nos dice: la presencia de la mujer en la universidad, ¿de verdad estamos mejorando? ¿Por qué seguimos teniendo que organizar eventos como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? A estas alturas los seguimos organizando a nivel internacional, a nivel local. Entonces, bueno, quizá la situación evidentemente ha mejorado, pero queda trabajo por hacer. Si nos vamos al libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico que mencionaba Encarna anteriormente, pues ya empezamos a ver una serie de datos. Me quito aquí la pantalla de las personas que me molestaban. Entonces, bueno, en este gráfico vemos el porcentaje de mujeres que se matriculan y que terminan la carrera en diferentes tipos de estudio, relacionados siempre con la ciencia y la tecnología. Los números más optimistas son los de matemáticas y, curiosamente, de biotecnología. Yo entiendo que eso es por la cercanía al ámbito de la medicina, a las ciencias de la salud. Sin embargo, cuando nos vamos a temas de ingeniería pura y dura, los porcentajes de mujeres que comienzan los estudios de esas ingenierías y los terminan disminuyen drásticamente. Si queremos destacar la parte de informática, pues aquí está, el 15% de matriculadas en el año 2010-2011 y terminan la carrera un 15% o un 16%. Son números tremendamente bajos en comparación con otras ramas, con otras carreras, ¿no? Si seguimos buscando datos, esto es de Europa Press, pero se basa en estudios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, vemos, por ejemplo, en esta gráfica la proporción de mujeres investigadoras en España. El total está como por el 38%, un poquito por arriba. Si nos centramos en la enseñanza superior, la línea roja, superamos el 40% respecto de los hombres, ¿vale? Y es un número que más o menos ha permanecido constante a lo largo del tiempo hasta que este estudio está hecho, que es el año 2016. El estudio se publica en 2021, pero simplemente con datos hasta 2016. Esa gráfica, que parecen datos constantes en el tiempo, y dices, bueno, por lo menos parece que no vamos a peor, nos lleva al pesimismo cuando ya nos vamos a las áreas de conocimiento, nos vamos hacia la izquierda. En las áreas de conocimiento, lo mismo, año a año vemos números y en este cuadrito vemos los números correspondientes al año 2016-2017. Leemos porcentajes. Dentro del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, 60% de mujeres investigadoras, 72% en el ámbito de las ciencias de la salud, 62% en el ámbito de las artes y las humanidades. Nos vamos a las ciencias, entiendo que puras, las matemáticas, la física, 51, ahí andamos. Pero es que cuando nos vamos al ámbito de la ingeniería y la arquitectura, que ni se ve el color, sería esta gráfica, la bajada es brutal, baja al 25%. Entonces, estos números del 40% a modo global no suenan mal, pero evidentemente cuando nos vamos al ámbito de la ingeniería y la arquitectura, los números son constantes en el tiempo, pero un poco bajos, muy bajos. Y bueno, eso es dentro de lo que es la investigación y la universidad y demás. Seguimos dentro de la universidad y acabo en breve. A mí esta gráfica me ha gustado mucho. En esta gráfica vemos
las dos columnas A, B, C, D, E, ¿vale? De la A a la F. Las dos primeras parejas de columnas son las personas que se matriculan en grado y que egresan. Después, las personas que matriculan en máster y terminan su máster. Las personas que inician los estudios de doctorado y terminan el doctorado. En toda esta parte de la formación académica, vemos que el porcentaje de mujeres es claramente superior al de los hombres, siempre, desde el grado hasta el doctorado. El doctorado se va igualando, pero aún así el porcentaje de mujeres que acaban su doctorado es superior. Pero si ya nos adentramos en la universidad, cuando decidimos pertenecer a ella hasta que nos jubilemos y tenemos que seguir una carrera profesional, pues vemos que los datos se invierten por completo. Aquí estas dos columnas se refieren a las personas que comienzan su carrera como profesores ayudantes o como becarios FPI. Ya el porcentaje de hombres es superior. Seguimos a la siguiente categoría profesional dentro de la universidad, el profesor ayudante doctor. La diferencia entre hombres y mujeres se hace más notable. El porcentaje de hombres es más alto y la diferencia, el escalón, baja considerablemente. Siguiente paso, profesores titulares de universidad. La bajada, mayor todavía. Y nos vamos a los profesores catedráticos de universidad. Ya el escalón es brutal. Entonces, en la parte de la formación académica, la cosa está equilibrada o se supera al número de hombres, pero en la parte profesional, el crecimiento de la representación de los hombres, su crecimiento es inversamente proporcional o directamente proporcional al nivel profesional dentro de la universidad. Es decir, que conforme vamos subiendo escalones en nuestra carrera profesional, los hombres van mucho más rápido. Habrá que pensar por qué. Si nos vamos hacia la parte de la representación femenina en los órganos de gobierno de la universidad, en general, en el año 2017, esto se repite. Aquí no ganamos en ningún puesto. Hablamos de directores de grupos de investigación, hablamos de directores de departamento, de vicedecanos, de decanos, de vicerrectores, de rectores. Entonces, en todos los órganos de representación, el porcentaje de hombres es significativamente mayor al de mujeres. Y de nuevo, ya si nos vamos a la cúspide, el número de rectoras en España que ha habido pues es bastante bajo. ¿Esto es importante? Pues entiendo que sí. O sea, evidentemente yo creo que todas estamos de acuerdo en que nosotras disponemos de la formación y de la capacidad y de las actitudes para conseguir todo lo que nos propongamos. Yo en eso creo que nadie tiene duda. ¿Nos encontramos límites? Sí. Los límites nos los podemos poner a nosotras mismas, porque cada uno puede tener una ambición profesional diferente o una capacidad diferente para llegar a un sitio, pero desde luego esos límites no nos tienen que venir impuestos externamente. Entonces, ¿es necesario seguir trabajando? Pues evidentemente, como han comentado mis compañeras, hay que cambiar los modelos y para eso hay que trabajar desde las etapas más tempranas en la educación y en el fomento de vocaciones en un ámbito de igualdad y no solo de género, ¿por qué no hablar de otras cosas también, ¿no? Después, las políticas sociales pues tienen que favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres y de los hombres. Intentar, digamos, esas dificultades, establecer medios que permitan minimizarlas. Después hay que promover el liderazgo femenino. Si no lo promueven, lo tendremos que promover nosotras. O sea, tenemos que ser capaces de motivar a las mujeres de nuestro entorno y motivarnos a nosotras mismas. ¿Por qué no voy a ser yo, si tengo interés, capaz de liderar un grupo de investigación, un proyecto? ¿Por qué no voy, si yo quiero, por qué no voy a luchar por una cátedra, por una titularidad? Entonces, digamos que hay que intentar ese trabajo que sea esencialmente nuestro, motivarnos entre nosotras y motivarnos a nosotras mismas.
Y al final la meta, como empezaba diciendo Elena Sánchez, la meta es que tengamos igualdad de oportunidades en el ámbito profesional. Cada uno elige su meta, cada uno tiene que saber dónde quiere llegar y dónde puede llegar, pero que nada nos venga impuesto. Y bueno, para eso entiendo que hay que seguir trabajando, porque desde luego, en principio, tenemos todas las herramientas para conseguir lo que nos propongamos. Y bueno, yo con esto finalizo, doy las gracias por la oportunidad de participar aquí y también a Elena Jurado y Encarna que me pidieron contar conmigo. Y no sé si Elena Jurado, digamos que como líder del proyecto de A por Ciencias, quiere terminar diciendo algo o ya las organizadoras hacemos lo que nos digáis. Muchísimas gracias. Yo no tengo nada especial que decir, ¿eh? Creo que las organizadoras, que sean ellas las que decidan cómo continuar. Perfecto. Bueno, pues yo como anfitriona del evento sí que tengo cosas que decir, ¿no? Y lo que quiero es un poco dinamizar el debate, ¿no? La reunión, perdonad, estaba prevista para 1 hora, pero como creo que va a ser tan interesante que hablemos de esto, espero que no tengáis prisa y lo alargamos un poquito, ¿no? Lo primero que os quiero decir a todas las participantes es que os tenemos que fichar en la asociación, porque todo eso que habéis estado comentando, los datos, vuestra preocupación, todo eso es lo que es en esencia nuestro nexo de unión, ¿no? Y lo que estamos intentando cambiar, ¿no? Entonces, pues espero que al menos tengamos más oportunidades de colaborar. Yo para el debate posterior voy a plantearos alguna cuestión y una pregunta a Elena Jurado y otra pregunta a Raquel Sánchez. Empiezo con mis reflexiones. La primera, que no podemos caer en el tópico, o creo que no debemos caer en el tópico de que las carreras que estudian las mujeres son las malas y las que estudian los hombres son las buenas, ¿no? Esa creo que es un elemento para la reflexión, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias de la salud, pues hay un filtro de rendimiento académico previo en las pruebas de BAU, entonces las mujeres que hay ahí son chicas muy buenas, que tienen unos rendimientos académicos excelentes, que hacen una labor interesantísima. Bueno, fijaros con lo del COVID, ¿qué ha pasado con el sector sanitario de la salud y de los cuidados, ¿no? Eso una reflexión, las mujeres, las carreras buenas y las carreras malas. La siguiente, que lo que decía Encarna de los directivos de las empresas de tecnología, curiosamente, en la mayoría de los casos, no son ingenieras. No son ingenieras, que esa es una cuestión curiosa. Por ejemplo, ahora no recuerdo ¿cómo se llama la directiva de Microsoft? Sí que puedo hablaros de la directiva de Cristina Ruiz, la consejera delegada de Indra, en la empresa donde trabajamos Julia Durán y yo, que es economista, no es ingeniera, ¿no? Entonces, ahí también os dejo otro punto para la reflexión. La siguiente, por supuesto, la conciliación, ¿no? Que creo que es un elemento de análisis en todo esto que decía María Ángeles de la velocidad en la carrera profesional, ¿no? Hay un momento en el que por elección, ¿no? Pues decidimos ser madres o tener una familia y eso está claro que influye en nuestra evolución profesional o en nuestra carrera investigadora o en el ámbito en el que trabajemos. Y que, por ejemplo, eso que ha dicho María Ángeles, ¿no? De la velocidad con la que evolucionan las mujeres, ¿no? Pues hay que analizar por qué, si es solo por problemas de conciliación o es por otras razones, ¿no? No vamos al mismo ritmo cuando nos incorporamos al mundo profesional o al de la investigación. Que está normalizado el acceso de la mujer a la formación superior, lo ha dicho María Ángeles, ¿no? Pero que es verdad que en ingeniería, en ese sector, hay un déficit y que está claro que el futuro del mundo no pasa por la tecnología. Entonces, tenemos que hacer incidencia en ese sector porque no podemos quedarnos fuera, porque no podemos quedarnos fuera. Creo que eso es muy, muy importante. Y ahora voy con la pregunta, Elena Jurado. Este es el grupo de las Elenas, os vamos a llamar,
Habéis hablado con un rigor fantástico y dando mucha información de datos y causas. ¿Pero cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Y luego, para que nos ilustre Raquel, esa chica tan fantástica que va a ser colega nuestra en un futuro pronto, ¿cómo ves tú tu futuro profesional? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cómo te imaginas el mundo del desarrollo software o si es esa tu actividad? Elena, tú dirás, ¿habéis identificado soluciones? Seguro que sí, ¿no? Igual que hay muchas causas, también hay muchas soluciones, ¿eh? Incluso de las soluciones podemos hablar desde soluciones a nivel personal, cómo tratamos a los niños y niñas que tenemos a nuestro alrededor, cómo educamos a nuestros hijos, pero también a nuestros sobrinos, vecinos, etcétera, etcétera, con detalles tan aparentemente simples como el tipo de regalo que les hacemos o el tipo de conversaciones que tenemos con ellos. Yo creo que todo el mundo puede poner su granito de arena para intentar la igualdad. Pero bueno, vamos a subir a otros niveles, tipo un poco institucional. Yo creo que estamos viendo, si nos interesa un poco este mundo, estamos viendo que en los últimos años ha habido un montón de proyectos de todo tipo. Encarna ha comentado algunos de ellos. Lo que pasa es que hay que dejar pasar el tiempo. Yo soy muy optimista, ¿eh? Yo creo que de aquí a 10, 15 años van a cambiar muchísimo las cosas, pero hay que dejar que todo esto vaya calando poco a poco en la sociedad. No podemos pensar que un cambio tan importante se puede hacer de un año para otro, ¿eh? Creo que vamos en una buena dirección. Os voy a comentar rápidamente una iniciativa en la que me he metido hace muy poquitos meses que, no sé, me ilusiona. Creo que se pueden conseguir cosas muy interesantes. Yo formo parte de AENUI, que es la Asociación Española de Enseñantes Universitarios de Informática. AENUI, bueno, pues se reúne una vez al año, hay una jornada GENUI donde los profesores contamos nuestras penas, nuestros problemas, aportamos soluciones. Es un foro en el que nos encontramos muy a gusto. Aparte de eso, la asamblea se reúne una vez al año y dentro de esa asociación hay grupos de trabajo que se van creando para, bueno, ir trabajando en determinadas direcciones. Se acaba de crear hace muy poquito un grupo de trabajo que tiene como objetivo, bueno, formo parte de ese grupo, así que por eso puedo hablar un poco así en primera persona. Es intentar incluir la perspectiva de género en las titulaciones de informática. Es verdad que, como os decía yo al principio de mi intervención, que todo esto se puede extrapolar a tecnología en general, pero os voy a hablar de lo que mejor conozco. Yo no sé mucho del tema. Precisamente nuestro primer objetivo es empezar a organizar talleres para que el profesorado se vaya formando en esa línea, de manera que seamos capaces de, en todas las asignaturas, porque creo que se puede hacer en todas las asignaturas, ir dejando, pues eso, unas pequeñas gotitas de igualdad, de perspectiva de género, que ayuden que nos ayuden a evolucionar en este sentido. No os puedo contar todavía mucho, pero a lo mejor dentro de 6 meses o de un año os puedo contar un poco más de esta iniciativa y de cómo está funcionando. Pero me parece muy interesante, ¿eh? Eso nos implicaría, pues, por ejemplo, hasta cambiarlas en algún aspecto, cambiar el diseño de las asignaturas, cambiar determinados aspectos de una titulación. Muy bien, Raquel. Muchas gracias, Elena. Raquel, dinos, ¿a qué te quieres dedicar cuando termines tu grado? La verdad es que yo aún no lo tengo muy claro porque hay varias ramas que me gustan. Entonces mi idea es ahora que cuando finalice cuarto, en cuarto voy a intentar cursar más o menos optativas un poco variadas para ver realmente qué rama me gusta e interesa más. Entonces no tengo en claro a qué me voy a dedicar. Además yo no soy muy de pensar en el futuro, yo trabajo en mi presente y si trabajo en el presente eso va a ser válido para labrarlo en un futuro. No me preocupo ahora mismo de lo que voy a hacer dentro de 2 años. Lo que sí tengo claro es las ramas así que me gustan más. Me gusta bastante lo que es la ciberseguridad, también el desarrollo web, las aplicaciones web, etcétera, y lo que es el trabajar en las interfaces de aplicaciones o aplicaciones móviles. Esas son más o menos las ramas que a mí el diseño multimedia también. Entonces, aún no tengo muy claro qué voy a hacer.
Muy bien. Bueno, pues no sé, alguna pregunta más. No sé, podías, incluso Julia Durán podía contar, Julia y yo trabajamos en Indra, podía contar nuestra experiencia dentro de la compañía. Había el otro día alguna cosa que comentabas sobre las entrevistas de trabajo que me pareció que es muy interesante, ¿no? Y que también podría ser un caso de estudio. ¿Lo recuerdas? ¿A qué te refieres? A cómo se están... ¿Me oís, verdad? Sí, A lo perfectamente. que comentábamos de cómo está cambiando un poco el tema de las... Ciérrame la puerta de los niños porque es que estoy aquí. Tengo a mi hijo, a mi sobrino, a mi madre. Tengo hoy la casa bastante completa, perdonadme. Vale, sí, lo que comentaba era cómo está cambiando, bueno, les comentaba por una parte, en una pequeña reunión que tuvimos con una comida bastante agradable, Patricia, Mora, Dorotea Izquierdo y yo, cómo ha cambiado en estos últimos años, o sea, desde que yo empecé a trabajar hice mis primeras entrevistas para empezar en la empresa privada, ahora que estoy viendo un poco cómo está el entorno laboral, ¿no? Cómo están las distintas empresas, porque hay muchísimos movimientos en nuestro sector. Así que, Raquel, no te preocupes que no vas a tener ningún problema. Por donde quieras tirar, vas a encontrar muchísimo trabajo en la empresa privada. ¿Vale? Entonces, lo primero fue, yo recuerdo cuando hacía las entrevistas y me entrevistaban mujeres que yo encontraba como alguien en contra. O sea, era como, realmente no era alguien que me estuviera entrevistando, sino que yo notaba un poco como no animadversión, ¿no? Pero realmente eso ha cambiado y ahora que estoy haciendo bastantes entrevistas con entrevistadores que son hombres y mujeres, os puedo asegurar que yo me estoy encontrando mucha sororidad y me estoy encontrando, no voy a deciros amigas, ¿no? Pero sí personas empáticas que realmente tienen voluntad de ayudar, ¿vale? O sea, quiere decir, pues mira, son poquitas las mujeres que estamos encontrando, queremos que haya mujeres y como no entendáis un trato de favor, es verdad, todavía no he encontrado un sitio que realmente me atraiga más que donde estoy trabajando ahora, pero sí que me estoy encontrando como que realmente el trato es muy distinto, ¿vale? Ya no hay un enfrentamiento, sino valoramos y ayudamos. Yo siento eso, ¿vale? Yo me siento acompañada, muy apreciada, ¿vale? Y realmente como que, bien, en un ambiente muy distinto. Y por otra parte, me encuentro algunos hombres que me han entrevistado que se sienten amenazados, ¿vale? Porque yo además, bueno, estoy en la asociación y no está bien igual hacerlo en las entrevistas, pero yo siempre intento ahí un poquito charlar con ellos, un poco por ver, por sondear y demás. Y me encuentro pues desde lo leía hace poco en un tuit que decía, cuando entrevistan a una mujer, a un hombre en tecnología, están viendo sus posibilidades. Cuando entrevistan a una mujer en una entrevista de tecnología, están viendo solamente sus habilidades, ¿vale? Sus skills. No están viendo las posibilidades que hay en un futuro. O sea, es como, no, esta chica pues no conoce este lenguaje, aunque tengas 800, pero no conoce el que ellos quieren que tú conozcas, ¿vale? Y las sensaciones esas se quedan ahí. Jolín, pues si sabe 800 lenguajes no creo que le cueste mucho aprender uno más. ¿Sabéis lo que quiero deciros, no? Y de verdad que me estoy encontrando con eso. Eso por una parte. Por otra parte, el de yo es que tengo un hijo pequeño, y realmente, qué mala suerte, hubiera querido tener una hija, porque mi hijo lo va a tener muy difícil en esta vida, os lo juro, ¿vale? O sea, me están diciendo que se sienten amenazados por nuestra presencia y por todo el despliegue que hay, porque es verdad que como me parece quien ha sido Encarna, ¿no? Exponía todas las iniciativas que hay para realmente que haya más mujeres, ¿no? Que sea más visible el trabajo que hacemos, que pues se sienten amenazados, realmente piensan, temen perder los privilegios que tienen, ¿vale? Y se lamentan por sus hijos. O sea que una cosa un poco inaudita. Pero bueno, por otra parte os digo que también por otro lado me estoy encontrando que la cosa se va compensando con esas mujeres que realmente son conscientes de lo que somos. O sea que creo que hemos pasado o por lo menos es la sensación que yo tenía cuando estudiaba o hace tiempo cuando empecé a trabajar, de que realmente yo creo que interesada un enfrentamiento, ¿no? Conflictos, o como nos decían siempre, es que las mujeres siempre termináis discutiendo.
a encontrarte realmente mujeres que aprecian y que quieren contar contigo y que a mí me han animado, ¿eh? A mí me han animado, porque, bueno, pues piensas, pues igual no es tanto, ¿no?, lo que valgo. No, y nos me han dicho, no, ¿qué dices? O sea, en serio, de verdad, ¿eh? O sea, que eso por una parte puedo decir que yo he notado ese cambio. Y luego, y ahora ya sí que dejo de hablar y os voy a preguntar a vosotras. Me parece súper interesante el proyecto que habéis puesto en marcha. Yo escuché, si no me equivoco, a Elena Jurado y a Encarna en la radio, en la SER, cuando os entrevistaron. Y me gustaría que nos contarais qué os habéis encontrado cuando habéis ido a los colegios y les habéis expuesto, bueno, pues todo lo chulo que es la ciencia, ¿no? Todo lo que se puede hacer con la ciencia. ¿Qué habéis notado? O sea, si las chicas realmente habéis visto que se interesaban o qué os transmitían, no sé, ¿qué conclusiones habéis llegado? A lo mejor Elena Calero, ¿no? Nos... Bueno, pues realmente lo que nos hemos encontrado es las cosas que... Desconocimiento, en primer lugar. Todo lo que le contabas era totalmente nuevo y sorpresa. Mucha sorpresa de que les cuente que hay ciencias donde ellos no se lo pueden ni imaginar. Es que me acuerdo, por ejemplo, la actividad de la banda de Moebius, ¿no? Que tú le digas, es que cuando tú vas a un supermercado y pones la compra en la cinta para pagar, ahí están las matemáticas, porque eso es una banda de Moebius. Entonces, es como algo que no se les ha pasado nunca por la mente. Es total desconocimiento y sorpresa, pero en positivo, ¿eh? Porque todos salían fascinados, sí. Mucha sensación positiva en las visitas, el contacto así directo y ver cómo ellos reaccionan, niñas y niños, ¿eh? Y bueno, acercar eso, los comentarios del tipo de que quieran ser científicas y así, pues hay que empujar a esas niñas. Lo que ha dicho Elena, no obligarlas, pero sí, si realmente quieren, animarlas. Claro, pero habéis visto, o sea, os habéis encontrado con chicas que os dijeran lo que comentábamos, ¿no? Pues no, es que suelen ser los raros los que estudian tecnología o estudian, yo qué sé, química. ¿Os habéis encontrado con ese tipo de situaciones o simplemente es como que se les ha abierto un mundo de...? No, más como que se les ha abierto un mundo porque también quizás para ese tipo de comentarios hemos trabajado con niños más pequeños, que todavía no llegan a ese tipo de conclusiones. Creo que eso quizás más cuando tienen que tomar una decisión, una elección ya de ciencias o sociales, cuando pueden plantearse que si voy por ciencia, quizás el rarito de la clase. A las edades en las que hemos trabajado, yo a nivel personal no me he encontrado con eso, pero creo que sí puede ser un poco, como digo, por los cursos con los que hemos tratado. Sí, yo he hecho las actividades, Elena y yo hacíamos las actividades, aunque no hemos coincidido en los mismos centros en ningún momento, pero yo en una ocasión sí que di a 2 grupos de cuarto de la ESO, precisamente las 2 actividades de informática que tenemos, que son las de 1100 años y la de mi primera página web, y eran un grupo que además coincidían muchos alumnos y salían justo del taller de tecnología en la clase anterior. Y a mí lo que me sorprendió es que en el taller de tecnología estaban no sé cuantísimos niños, porque ya era una asignatura optativa, y solo había una niña. Y me recordó mucho también a como yo cuando estaba en el taller de tecnología, porque era obligatorio en el instituto, a mí me encanta hacer cosas manuales, me encantaba, pero en los grupos casi siempre cuando te toca con niños es quítate, que ya lo hago yo, que tengo más fuerza que tú, y lo hago más rápido y seguramente lo haga mejor que tú. Y yo pensando, pues si yo estoy más fuerte que tú, o sea, a mí déjame, o si pasaba algo era mi culpa, si nos retrasábamos era mi culpa, y yo decía, es que vais a hacer que me deje de gustar algo que me encanta. Y esa chica, yo me acuerdo que estaba apartada completamente mientras sus compañeros estaban terminando de hacer un trabajo en grupo, porque a ver si te vas a meter tú y lo vas a hacer peor o cosas así. Y esa chica al final de la clase me dio las gracias por venir. Y era como, no sé, me recordó mucho como un niño viendo dibujos animados porque estaba con los ojos así, totalmente abiertos, mirándome. Y yo estaba emocionada porque decía, jo, es que está realmente contenta de que haya venido, y los profesores todos, tanto Elena Calero, que Elena me lo comentó, nos daban las gracias también y nos decían, han estado muchísimo más atentos que en cualquier día normal, porque también les anima el que tú les cuentes cosas que salen un poquito del currículum, que no es otra clase más, es alguien que viene de fuera y te cuenta experiencias,
y eso les animaba muchísimo también, estaban súper atentos. A mí un profesor me dijo, uy, al principio de la clase, son muy poco participativos, tal, y se quedó con los ojos abiertos y dije, madre mía, habla más que en todo el curso. Pero también porque esto les anima mucho, es algo distinto también. Y eso yo creo que las edades hasta cuarto de la ESO siempre llama la atención y siempre les motiva mucho. Muy bien, ¿alguna pregunta más por ahí? También ¿No? quería comentar yo una cosa. A ver. Lo que sí notaba yo solo he hecho actividades, María Ángeles. 3 actividades he hecho nada más, pero sí notaba que la iniciativa por parte de los chicos era superior, lo cual me sacaba de mis casillas, pero es que no puedo negar la evidencia. Entonces, de las chicas hay que tirar más, son más tímidas a la hora de opinar, de dar su resultado, entonces hay que tirar de ellas. Y como profesora también lo veo en el día a día, en las prácticas de laboratorio, el chico es el que toma el papel activo de yo coloco los cables porque el que sabe aquí de cables soy yo, y la chica toma apuntes. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que jugar en el aula a decir, no, la segunda parte intercambiáis, porque eso ocurre y no lo podemos negar. Claro. Yo creo que hay que a lo mejor reforzar incluso la autoestima, ¿no? O ese punto. La seguridad, es decir, la capacidad es la misma, la calidad, el resultado del trabajo va a ser el mismo, ¿no? Entonces no hay que retraerse y esconderse, sino justo lo contrario, tomar la iniciativa. Muy, muy bien. Bueno, son las 18:13. Si os parece, vamos cerrando la sesión. Yo me gustaría, Elena y Encarna, como líderes del proyecto, que la cerrarais vosotros. Yo solo daros las gracias por vuestro tiempo, por habernos dedicado este ratito y contarnos vuestro proyecto. Muchísimas gracias a las otras Elenas. Gracias a ti, María Ángeles. Como estás por aquí por Badajoz, a ver si nos tomamos un cafetito y nos conocemos personalmente. Gracias a Fundecid por haber prestado su infraestructura al evento. Y lo dicho, esperamos poder contar con vosotras en otras ocasiones en la asociación. Y contad con nosotros pues, si lo necesitáis, estamos a vuestra disposición para cualquier actividad que organicéis, contad con nosotras. Y muchísimas gracias a todas. Elena, cuando quieras, Elena Jurado. Bueno, pues nada, yo lo único que puedo deciros ya en este momento es daros las gracias por haber contado con nosotros. Estamos ilusionadas con el proyecto, aunque a veces estemos un poco agobiadas de trabajo porque tenemos que compaginar el trabajo habitual con esto que es un poco extra, pero estamos ilusionadas y entonces contarlo y que os parezca interesante, pues para nosotros es muy satisfactorio. Muchas gracias. Aquí estamos muy cerquita, así que para cualquier cosa podéis contar con nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues este es el último evento de la estación verano de Woman Space. Volveremos todavía cuando sea verano, en septiembre, pero ya casi empezamos con la estación otoño. Así que ya intentaremos cerrar las agendas un poco antes vamos un poco ahí a matacaballo porque tenemos poca experiencia como asociación y todavía estamos ahí rodando nuestros procedimientos. Así que si no nos vemos en otro evento como este, que tengáis un feliz verano todas, a descansar y a recargar las pilas para cuando pase el verano. Un saludo, un beso a todas y feliz verano. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.